No tiene sonido. Ahora sí, nos vamos con todo el micrófono arriba, permítame. Ahí está. Sí, no hay sonido. Angelita, ¿ya escuchas? Ya, perfecto. Ok, ya estamos. Sí, yo creo que no se cargó muy bien la pilita del micrófono, pero bueno, lo podemos resolver, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca de... Gracias, Angelita, gracias, Araceli, Cali, qué bueno, gracias a Dios, ya se escucha bien. Gracias, Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios y vamos a nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Ya que lo tengo. Rápidamente, 7, 9. Dice así. Ya se escucha bien. Gracias, Alice. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Recuerden que vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta es una promesa poderosa que trasciende las generaciones. Es decir, si tú amas a Dios y sabes en quién confías y sabes que Él es fiel a las promesas de su pacto no solamente lo amas, sino que la forma en que Dios se da cuenta que verdaderamente lo amamos es cuando obedecemos sus mandamientos. Y los mandamientos, dice la palabra, que no son gravosos, no son gravosos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, nuestras generaciones son bendecidas. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Familia García Galindo, muy buenas noches, bienvenidos. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios se complace y Él dice que nos bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, si alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos, pues a veces no es tan sensible a la palabra de Dios, no te preocupes. Dios tiene promesas que trascienden las generaciones, nuestras generaciones, cuando tú y yo somos obedientes. ¿Cómo estás, Itzel? Buenas noches, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Saludos a tu papá. Bendiciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos al Salmo 136. Ahora vamos a ver otra escritura. Salmo 136, versículo 5. 136, 5. Si quieres, toma nota de estas citas bíblicas, ¿sí? Y si me permites una sugerencia, después escríbelas en un cuadernito, transcríbelas en un cuadernito y recibe la palabra que Dios te está dando para ti, ¿sí? Para ti. Salmo 136, versículo 5, dice así: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, y es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, Él hizo todas las cosas, ¿sí? Porque dice aquí la Escritura, para siempre es su misericordia. Dios sabe muy bien que a veces nos cuesta mucho trabajo porque la carne es débil, obedecer lo que dice su palabra de Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia. No está de acuerdo con el pecado que lleguemos a hacer, pero su misericordia, su amor siempre nos va a alcanzar para transformarnos y que nosotros dejemos ese mal hábito. Si es que hay algo que no hemos podido dejar, con la ayuda de Dios vamos a poder dejar todas esas cosas. En el Salmo 119, estamos muy cerca, 119, versículo 89. Vamos a leer el 89 y el 90. Dice así, Salmos 119, versículo 89. Dice la Escritura: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios dijo que era misericordioso. ¿Y sabes qué? Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Él es misericordioso. Acabamos de leer hace un momento que Dios guarda, protege a todos aquellos que obedecen sus mandamientos y que lo aman hasta 1000 generaciones. Y aquí dice la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta promesa que nos acaba de dar el Señor no se va a desvanecer, se afirma en los cielos. Eso es glorioso, se afirma, ¿sí? De generación en generación es tu fidelidad, la fidelidad de Dios. Si tú eres obediente a lo que Dios te está revelando, a sus mandamientos, la fidelidad de Dios alcanza 1000 de tus generaciones. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La tierra está subsistiendo por la palabra y la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Qué grande es el Señor y el tamaño de nuestro Dios, que aún el universo y la eternidad no lo pueden contener. Y Dios dice que su palabra, que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, lo que nos demuestra que las promesas que Él te haya hecho están vigentes, permanecen, no se desgastan, no envejecen, permanecen para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, nos purifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Te das cuenta? Aquí dice Dios que Él nos está preparando.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la obra en ti y en mí, la va a terminar. Así que, hermanitos, no nos desanimemos. No nos desanimemos, porque fiel es el que prometió. Amén. Bendito sea Dios. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice, estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos llamados para tener una comunión con su Hijo, con el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Alabado sea nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fiel es Dios. Hermanos, no es cualquier cosa ser hijo de Dios. No es cosa ligera. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice así la Escritura. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Recuerden que la palabra advenedizos significa intrusos. ¿Sí? No, ya no somos intrusos, sino ciudadanos de los santos, de aquellos que han sido santificados, purificados, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a una familia muy especial, a la familia de Dios. Tenemos un Padre eterno y su palabra permanece en los cielos. Su palabra está respaldada por sí mismo. Él es la palabra. Amén. Él es la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros, somos hijos del Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y de la tierra. Hay muchísimas promesas, hermanos, y las promesas de Dios permanecen, están vigentes, son frescas para nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Entonces podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. Su palabra dice, venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. En Él descansa nuestra alma. Alabado sea nuestro Señor. El amor de Dios es constante. El amor de Dios no se desvanece. El amor de Dios no disminuye. Su amor es constante, ¿sí? Y entonces todo esto, hermanos, cuando nos es revelado el amor de Dios, ¿sabes qué? Surge en nosotros un amor y un agradecimiento a Dios para servirle, para servirle. Dios cumple sus promesas y todas sus promesas, hermanos, cubren todas nuestras necesidades. Todas las promesas de Dios cubren nuestras necesidades. Él es el Dios Shaddai, el Dios que es más que suficiente. No necesitamos nada más que al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Dice Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Hay algo que Dios no nos pueda dar? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible.
todo es posible para el Señor. Alabado sea nuestro Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en todo su bien. Todo el bien de Dios son unas ricas promesas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene, hermanos, un corazón fraternal. Él es un Padre. Quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. ¿Sí? Así que podemos descansar y confiar en Él. Es el mejor lugar. Él es nuestro descanso. Él es nuestra paz. En cualquier situación de nuestra vida, busquémosle a Él. Y Él siempre, cuando nos deleitamos en su palabra, complacerá las peticiones de nuestro corazón. Él no es una lámpara de Aladino. Él no es un mago que cumple deseos. Él es un Padre amoroso, un Padre que quiere nuestro bien y no quiere nuestro mal. Sus pensamientos para nosotros solo son de bien y no de mal, y sus caminos son más altos que los nuestros. Cuando nos rendimos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, cosas grandes y maravillosas suceden, y todas son para bien, no para mal. Sí, todas para bien y no para mal. En el Salmo 103, versículo 13, Salmo 103, versículo 13, dice la Escritura: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Parafraseando, sin cambiar el texto, como el Padre se complace de los hijos, se complace el Señor de los que le obedecen y lo aman. Amén. Aquellos que lo obedecen y lo aman, Dios tiene complacencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús escuchó esa voz en el cielo y que muchos lo escucharon? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán y salió de las aguas, se levantó de las aguas después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Dios se complace cada vez que estamos dispuestos a perdonar cuando nos ofenden, cada vez que ponemos la mejilla a veces nos golpean en una mejilla y no nos damos cuenta, pero si voluntariamente ponemos la mejilla a la siguiente mejilla, Dios se complace. Dice la palabra de Dios que Él se complace con sus hijos, pero con sus hijos que son obedientes a su palabra. Porque cuando somos obedientes a la palabra de Dios, le estamos dando un mensaje a Dios que Él es suficiente, y estamos agradecidos y estamos contentos de obedecer todo lo que Él quiere que hagamos, porque estamos agradecidos y confiamos en Él plenamente, sin ninguna reserva. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, recuerden esto: Dios usa a la persona disponible. A veces Dios necesita hacer algo, quiere hacer algo, pero no siempre va a usar al más preparado, porque a veces el más preparado no está disponible. Pero Dios siempre va a usar al hermano que está disponible para servirle más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Dice así, ¿sí? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de los hombres es más fuerte que los hombres. Es decir, no depende de nosotros o de nuestras habilidades,
lo que complace a Dios, sino nuestro amor por Él y nuestra gratitud por Él. Cuando le servimos con un corazón limpio porque le amamos, Dios nos va a usar. Aunque no siempre estamos muy preparados, aunque la palabra dice también que debemos de presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Pero lo que Dios te ha dado y lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para bendecir a otras personas. Dios no te va a usar para que le lleves un discurso de algo que tú no vives. Pero cuando tú vives la palabra de Dios, ¿sí?, entonces Dios te va a usar porque se complace con tu obediencia. Amén. Se complace con tu obediencia. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de los hombres es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, Señor, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en el corazón de cada quien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga que por sus habilidades servía a Dios. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De lo necio, de lo vil, de lo que parecía que no iba a servir porque era incapaz, de ello se sirve el Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, piensa esto. ¿Cuál es el candidato menos favorable para ser usado por Dios? Hay muchos candidatos para ser usados por Dios, y algunos tienen ciertas habilidades y eso está bien, pero no siempre Dios usa a los más calificados. Dios usa lo que está disponible y el que quiere servir a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el candidato menos favorable para ser usado por Dios? ¿Sabes quién es? Eres tú. ¿Sí? Eres tú. Entonces, no es lo mismo, hermanos, el carácter que el carisma. El carácter está formado por Dios en cada creyente. Dios va formando tu carácter, es decir, Dios está formando en ti una persona especial a través de la palabra de Dios, para que seamos mansos y humildes delante de Dios. El mismo Moisés, que estuvo 40 años como el hijo del faraón, y que tuvo fue alumno de los hombres sabios de aquel entonces. Cuando Dios lo llamó a servirle, él se sentía tan incapaz que hasta tartamudeaba cuando era muy elocuente. Pero una cosa es ser muy elocuente en las cosas del mundo, que ser elocuente al servir a Dios. Cuando tenemos ese temor reverente de que vamos a hablar de parte de Dios, hermanos, las rodillas,
las quijadas se nos empiezan a mover como castañuelas por el temor de servir a Dios predicando su palabra. Porque no son nuestras habilidades, es la gracia de Dios. Porque no estamos sirviéndole a Dios conforme a lo que nosotros pensamos que podemos hacerlo, sino conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Conforme a lo que Dios nos ha dado. Incapaces. No podemos, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir, Señor? Ese es el corazón que Dios usa. El corazón que depende completamente de Dios y que sabe a quién está sirviendo. Al Dios que creó los cielos y la tierra, al gran yo soy. Él es el que nos llama a tener una comunión con Cristo Jesús. Sin embargo, comparado el carácter con el carisma es aquella persona que con su propia presencia y su elocuencia y su simpatía propia de él mismo, ¿sí? Puede dar un mensaje motivacional, ¿sí? Almático, pero que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. No tiene que ver nada con la palabra de Dios. Recordemos, el carácter del mensajero autentiza al mensajero. El carácter. Es decir, tú y yo, como siervos de Dios, llevamos el mensaje como en un sobre, pero solo somos el cartero. Pero el mensaje es de Dios y a Él se le da toda la gloria y toda la honra, porque el mensaje es de Dios. Nosotros, los que servimos al Señor, solo somos los carteros y le damos a Cristo toda la gloria, porque es su palabra, porque es su mensaje. Amén. Si usted, hermano, es una de las personas que piensan que no tiene nada que ofrecerle a Dios, hermano, Dios te está buscando. Dios te necesita. Dios te necesita. Los milagros autentizan el mensaje. La gloria es para Dios. El motivo puro del corazón es lo que Dios acepta. El motivo puro del corazón es lo que Dios acepta, porque cuando alguien, siendo nada, se empieza a inflar, empieza a tener orgullo, porque está compartiendo la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando eso está sucediendo, entonces es cuando la cabeza se hincha y la corona se achica. Cuando la cabeza se hincha y la corona se achica, es que hay orgullo espiritual. El orgullo espiritual procede de un corazón que quiere ser reconocido, que quiere estar en los primeros lugares, que quiere que todo el mundo le agradezca lo que está haciendo, ¿sí? Y no, hermanos, todo lo que hacemos tú y yo en el servicio es para Dios. Al servir a los hermanos es para Dios, y a Él sea la gloria. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El orgullo espiritual, hermanos, apesta. Así nos enseñó alguien que hemos amado por muchos años, el hermano Wayne Myers. El orgullo apesta como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos el que lo trae. La exaltación, la autoexaltación, es orgullo espiritual. Nada somos sin la gracia, nada somos sin el apoyo de Dios. No valemos nada más que el valor de un cacahuate carbonizado, dijo un hermano con más de 103 años aquí en la tierra. Somos salvos y guardados por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión.
Los israelitas decían a los primeros cristianos convertidos, decían, se tienen que circuncidar para que entren en el pacto, ¿sí? Y ya no era necesario. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos fe, le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él es fiel. Él es fiel a todas sus promesas. Él es el Dios que es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Amén. Para suplir todas nuestras necesidades, hermanos. Hay peligros que el adversario pone en el camino. Sí, hay peligros que el adversario pone en el camino como piedras de tropiezo. Sí. Lo que hemos llegado a ver es que algunos se llegan a enriquecer o llegan a prosperar económicamente por su obediencia a Dios, gracias a Dios. Pero después no tienen tiempo para leer la Biblia por los negocios. Y la prosperidad a algunos les hace daño. Se convierte en una trampa para alejarlos de Dios. No siempre la prosperidad ayuda. Dios sabe hasta dónde nos puede dar. ¿Sí? Dios sabe hasta dónde nos puede dar y que no nos dé más que sea suficiente para alejarnos de Él. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice estas escrituras. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Quién se tiene que cuidar? Nosotros mismos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nosotros tenemos que cuidar nuestros caminos para no alejarnos de Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se multiplique, y se enorgullezca tu corazón. Para algunos, la prosperidad les ha sido tropiezo. Versículo 14. Cuídate, dice, de que no se nos orgullezca el corazón, ¿verdad? Versículo 14. Y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Estábamos en el mundo, prisioneros, esclavizados por Satanás, ¿sí? Que es el faraón, representa al faraón. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entramos en un desierto espiritual. Dios nos estaba enseñando a cómo depender de Él. Y fueron tiempos peligrosos porque el diablo no quería soltarnos tan fácilmente. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Nos salimos de la autoridad y de la prisión de Satanás para pasar a formar parte de la familia de Dios.
Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero el diablo no tan fácil nos quería dejar ir, no tan fácil. Entonces tuvimos que caminar sin darnos cuenta por un desierto, aprendiendo a depender completamente de Dios. Y aquí dice que este desierto grande y espantoso tenía serpientes ardientes, son demonios, y también había escorpiones, son demonios que nos querían regresar al mundo, regresar a las tinieblas. Sí, y a veces hubo escasez, parecía que los negocios estaban fallando, pero no eran los negocios, era el diablo que no quería que nos saliéramos de su cautividad, ¿sí? Parecía que estábamos mejor viviendo en Egipto que libres en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó, o sea, Dios nos sustentó con maná en el desierto. Tú y yo no sabíamos de qué manera Dios empezaba a suplir nuestras necesidades cuando parecía que el cielo estaba cerrado. ¿Sí? Comida que tus padres no habían conocido, porque la palabra de Dios es comida, y comida espiritual, ¿sí? Comida espiritual que necesitábamos y necesitamos, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Sí? Dios nos prueba, nos manda una pruebita. Cuando estabas en la escuela, hola Marinita, cuando estábamos en la escuela y que de repente llegaba el maestro de biología y decía, guarden sus libros, examen sorpresa, y todos, ¡ay, examen! ¿Sí? Porque de repente llegaban los exámenes. Bueno, pues así también Dios de repente nos pone a prueba. A ver cómo vamos a reaccionar, aunque nunca nos ha dejado y nunca nos va a abandonar. Dios quiere ver qué tanto dependemos de Él y qué tanto lo buscamos a Él en vez de buscar y de regresar a Egipto, ¿sí? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Recordemos que todas las cosas para los que amamos a Dios nos ayudan para bien cuando andamos en sus caminos. Cuando andamos en sus caminos, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Vamos a leer el versículo 16 y el 17. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, se desconoce que todo la prosperidad que llegaron a tener provenía del Dios fiel y verdadero. Amén. Y algunos corazones se llenan de orgullo, ¿sí? se llenan de soberbia, y eso es muy dañino para cualquier creyente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios quiere que reconozcamos que todo lo que tenemos es por su gracia.
no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado, porque Él es fiel, porque Él se complace con la obediencia de sus hijos. Dios da riquezas duraderas. A las riquezas de Dios, Dios no agrega tristezas, no arregla tristezas. A veces el mismo diablo permite, ayuda a que algunos prosperen para atraerlos nuevamente al mundo. Eso sucede, pero las riquezas que vienen de Dios son riquezas duraderas, y a sus riquezas Dios no agrega ninguna tristeza. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ay, Dios mío, ¿será que Dios va a hacer esto? Bueno, la palabra de Dios permanece para siempre. Estas son las noticias de hoy. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Versículo 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Dios es fiel. Esta es palabra que Dios le dio a los israelitas, pero también es palabra para cada uno de nosotros. Amén. Porque de los dos pueblos hizo uno solo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que vivir, hermanos, para servir y amar a Dios. Es el estilo de vida que vive bajo la provisión de Dios. Amén. Servir y darle a Dios lo que es de Dios. Algunos hermanos no aman a Dios lo suficiente como para diezmar. Algunos no aman a Dios lo suficiente. Dice, algunos no aman a Dios lo suficiente para diezmar y se pierden de vivir bajo la protección de Dios. Se lo pierden. Se lo pierden. Damos a Dios y servimos a Dios por todo lo que Él está haciendo y por lo que hizo en nuestras vidas. Al ir a la cruz y morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, hacernos parte de su familia. No es cosa fácil. Es de gran honor ser hijos de Dios. Es de gran honor servir a Dios con un corazón limpio, porque somos agradecidos. Amén. Porque somos agradecidos, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la vida es muy corta. Es apenas una neblina. Es apenas un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que aprovechar lo que nos resta de vida en esta tierra, sirviendo a Dios, amando a Dios, permitiéndole a Dios que nos santifique y nos limpie y nos prepare para la vida eterna. Falta tiempo. Los tiempos son de Dios. Fuimos comprados por Dios. Nuestra vida no nos pertenece, es de Dios. Amén. Es de Dios. Recuerdo muy bien las enseñanzas del hermano Wayne cuando nos decía, hermanos, hay 3 datos en todas las lápidas en los panteones. Uno de ellos es el nombre de la persona que es sepultada. 3 datos. El nombre, la fecha de nacimiento y la otra, la fecha de fallecimiento. Ya conocemos 2.
el nombre y la fecha de nacimiento, pero no conocemos la fecha de fallecimiento. Y Dios sí sabe. Entonces el tiempo que nos reste de vida, hermanos, seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo. El que gana almas es sabio. Si Dios nos ha dado un talento, 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos, hermanos, usemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, para cuando seamos llamados, escuchemos esa dulce voz de Dios que diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Todos son importantes en la iglesia del Señor. Todos son importantes. Una sonrisa, una palmada, alguien que acaba de llegar. ¿Cómo estás? Ya no te habíamos visto. ¿Estás bien? ¿Quieres que oremos por algo? Somos anfitriones en la casa de Dios. Todos somos anfitriones en la casa de Dios. Y Dios nos está llamando a servirle. A servirle. Amén. Porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Él es digno, Él es bueno, todo el tiempo. Y todo el tiempo Él es bueno. Amén. La mies es mucha, hermanos. La mies es mucha. Y los obreros pocos. Y luego el hermano Wayne decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces decía: y luego flojos. ¡Ay! Pero no somos flojos. Dios nos anima a seguir compartiendo la palabra. Cada vez que tú le compartes a alguien y ese alguien recibe al Señor Jesús y nace de nuevo, Dios te da más de su unción. Cada vez que tú le compartes a alguien y recibe, Dios te da más de su unción. Mientras haya vasijas vacías, Dios seguirá derramando sobre tu vida aceite fresco de la unción. Pero si se acaban las vasijas, no hay motivo de tener unción. Es el aceite que Dios derrama en cada uno de nosotros para que le sirvamos a Él. Mientras haya vasijas, hay aceite. Cuando cesan las vasijas, el aceite escasea. Es importante predicar el Evangelio, es importante compartir lo que Dios nos ha dado. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Fiel es el que nos llamó. Nos llamó a tener comunión con Dios, nos llamó a servirle. Amén. Alabado sea el Señor por su fidelidad. Dios te ama con amor eterno. Y es más, hay una cita bíblica que dice que Dios canta de amor por ti. Imagínate, Dios cantando de amor por ti. Qué bueno eres, Señor, cuánto me amas. Tenemos que corresponder a ese amor. Amándole, obedeciéndole, sirviéndole a Él. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda nuestra adoración. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. La guardamos en nuestro corazón, Señor, para ser oidores y hacedores de ella. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias por el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas noches. El pastor les manda perdón, un fuerte abrazo y siempre están en nuestras oraciones. Que Dios los siga bendiciendo. Les amamos. Cuídense mucho. Hasta la vista. Bendiciones.